Hola, hola, buenos días a todos, buenos días a mis compañeros, a mi profesora. Mi nombre es Escobar Rodríguez Camila, estoy cursando ya el segundo año del profesorado de inglés y en este video de no más de 20 minutos voy a estar defendiendo el espacio curricular Historia y Política de la Educación Argentina. Entonces, bien, empecemos. Primero que nada, para hablar sobre la educación, también tenemos que hablar sobre el Estado. A ver, es imposible pensar en la educación sin pensar en el Estado porque es él quien legisla, financia, certifica la educación. A ver, es tarea del Estado la planificación y conducción del sistema educativo. Entonces, a lo largo de la historia, cada modelo de Estado promovió funciones diferentes para el sistema educativo. Dicho esto, podemos distinguir cinco periodos, el Estado liberal, el Estado oligárquico liberal, el Estado liberal democrático, el Estado benefactor, el Estado posocial y el Estado nacional popular. Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre la educación argentina a partir de la consolidación del Estado Nacional. A ver, tenemos mucha más historia detrás de todo esto, pero nosotros vamos a arrancar a partir de la consolidación del Estado Nacional que se dio en el año 1880 con el Estado oligárquico liberal. Entonces, bien, vamos a arrancar primero con el Estado oligárquico liberal. Acá, bueno, puse una fotito de cada representante de esta época. Voy a correr un poco la cámara para que lo vean. Ahí estaríamos. Entonces, este estado fue llamado de esta manera debido a su compromiso estratégico con la clase social dominante de este periodo. En la década de 1880, bajo el gobierno de Roca, hubo una profunda disociación que atravesaba la cultura de todas las fracciones de las clases dirigentes y de los sectores más modernos de la sociedad. Creían posible sostener el modelo económico agroexportador y al mismo tiempo colocar el país en la senda del progreso. En cuanto a la educación, el positivismo pedagógico elaboró modelos dirigidos a ordenar, reprimir, expulsar o promover en las escuelas sistemáticamente a la población. La función política de la enseñanza era educar a un tipo de hombre apto para formar parte de las clases dirigentes del país. De esta manera, la educación se convirtió en un patrimonio de una élite reducida, lo que lleva a entender a la educación del siglo pasado como una educación oligárquica. Es por eso que es el Estado oligárquico, porque estaba dirigido para estas personas. Entonces, en 1882 se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires el primer congreso pedagógico, poniendo en discusión temas como la gratuidad de la educación, alfabetización de niños y adultos, igualdad de educación entre hombres y mujeres, profesionalización y la laicidad. Bien, entonces, el Congreso fue una de las etapas más importantes de gestación de nuestro sistema educativo. También en el año 1884 tenemos la ley 1420, que establece la educación común laica gratuita y obligatoria. Esta ley impone una postura laicista y provoca una reacción de la Iglesia que llega a ordenar el retiro de los alumnos católicos de la escuela pública. Después, en 1885, tenemos la Ley de Avellaneda, o también se puede llamar Ley Universitaria, que otorga a las universidades mayor margen de autonomía para dictar sus formas de funcionamiento. En 1905, vamos a correr esto, en 1905 tenemos la Ley Laínez, o Ley 4878, que también tuvo el propósito de extender la educación pública, laica y gratuita a todo el territorio nacional, creando escuelas primarias y rurales en aquellas provincias que lo pidieran, teniendo en cuenta el nivel de analfabetismo con el que contaban. Entonces, vamos a pasar ahora, de un estado oligárquico liberal, ahora vamos a pasar a un estado liberal
democrático. Entonces, vamos a ver que las reglas del juego político se modifican y en 1912, se establece la obligatoriedad y el carácter secreto del voto. Entonces, las disputas del poder político dejaron de ser para la sociedad de élites y se trasladaron a un sector público donde la competencia electoral amplía notablemente los márgenes de la ciudadanía política. Entonces, de oligárquico pasa a democrático. Bien. Y en 1916 asume el primer gobierno democrático en Argentina, consagrando como presidente al señor Hipólito Yrigoyen, que entre quienes votaron a Yrigoyen había empleados, maestros, comerciantes, terratenientes y otros representantes de las clases medias urbanas y rurales. Entonces la clase media, la clase obrera, utilizó la universidad como principal mecanismo de movilidad social. Entonces en 1918 se hace un movimiento de estudiantes en la Universidad de Córdoba que, como dije, estaba llevado a cabo por estudiantes, que iniciaron una huelga de hambre para intentar cambiar la estructura interna de la universidad. Este movimiento se convirtió en un hito en la historia de nuestro país y de toda América Latina y dio forma a la reforma que sigue vigente hoy en día y tuvo como principio democracia en la universidad, gratuidad, laicidad y autonomía. Entonces, esta transformación comenzó a operar en el espacio universitario, pero se extendió a otras casas de estudio e independientemente de los fines inmediatos que buscaba alcanzar, se convirtió en un movimiento político cultural de alcance continental. Bien, ahí tenemos una foto de los estudiantes. Ahora vamos a pasar al estado benefactor, o también lo podemos llamar estado de bienestar. Este estado, entre 1930 y 1983, Argentina vivió un largo periodo marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado. Acá puse las fechas de los golpes de Estado que hubieron en Argentina. Entonces fue un largo periodo con pequeños periodos, de democracias débiles. Y estos golpes fueron producidos por las Fuerzas Armadas que impusieron gobiernos de facto que interrumpieron la vida constitucional con el objetivo de poner orden en la sociedad. Entonces, el Estado benefactor, corro un poquito para que vean las imágenes, el Estado benefactor va a estar dividido por todos estos periodos. El Estado populista, que fue el primer y segundo gobierno de Perón, el Estado desarrollista, el gobierno de Arturo Frondizi, y el Estado autoritario burocrático con la dictadura militar. Entonces nosotros vamos a empezar con el Estado populista o Estado Nacional Popular. Bien, entonces como dije, este estado de bienestar en Argentina arranca a partir del gobierno de Perón, que se implementó especialmente durante los 2 primeros gobiernos, y lo llamamos como Estado populista o Estado Nacional Popular. Y hace referencia al establecimiento de instituciones sociales que buscaba garantizar el bienestar económico y social de los ciudadanos, basados en la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa y la responsabilidad pública. Entonces, con la llegada del peronismo, se crearon escuelas fábricas, se abrieron turnos vespertinos, hubo más matriculación de mujeres, la formación de docentes, se promocionó también la enseñanza a la clase obrera y la educación era como que debía ser un patrimonio al que todos podían acceder, lo cual tiene que ser así, ¿verdad? El peronismo también establece una ley basada en la necesidad de vincular a la universidad con los propósitos productivos nacionales. Sin embargo, creo que no es hasta el 1949 que se logra la gratuidad de la universidad por medio de un decreto firmado por Perón. Entonces, la política educativa se estructura sobre 3 ejes: la expansión material, el asistencialismo y el
adoctrinamiento. El lema de la educación era: los únicos privilegiados son los niños. Se democratizó la educación, brindando acceso a la misma a miles de niños que estaban excluidos. Los niños se convirtieron en sujetos de educación política debido al adoctrinamiento político-moral que recibían en las escuelas. También a sus inicios el gobierno peronista salió con el nacionalismo católico, y a partir de ese entonces se suspende la aplicación de la ley 1420. Como dije anteriormente, estaba a favor, era una ley donde la educación era laica. Por lo tanto, este Ministerio de Educación estaba en contra del laicismo y el normalismo, a quienes atribuían la responsabilidad por la inequidad del sistema y la altísima diserción escolar que había en ese entonces. Entonces la educación tenía que ser para todos, y es por eso que también se suspende la aplicación de la ley 1420. Bien, ahora vamos a pasar al Estado desarrollista, que estuvo encabezado por el presidente Arturo Frondizi, quienes vemos acá en la pantalla, y considerado que el desarrollo económico promovido por la invención de capitales, tecnología, industria pesada, era la solución para superar el estancamiento en el que se encontraba la Argentina. De esta manera, el gobierno debía generar las condiciones necesarias para asegurar el paso de una economía agroexportadora a una industria, ¿sí? Este modelo otorgaba un rol mayor al empresariado, a la racionalidad del sector público, y menor para los sindicatos y la movilización popular. Entonces, en este contexto, la escuela fue considerada como un factor importante, como un factor importante para el éxito del esquema económico que se pretendía implementar. La política educativa estaba ligada a dos dimensiones: la económica y la ideológica, representadas en la necesidad de impulsar una mayor articulación del sistema educativo con el desarrollo productivo y en el debate por las funciones principales o supletorias del Estado en la educación. Entonces se gestó la idea de que el desarrollo económico traería como respuesta el desarrollo social. Entonces, desde él se podrían construir no solo una sociedad moderna, sino regímenes e instituciones democráticas. El desarrollismo en su gestión incorpora la teoría del planeamiento, afina la teoría del desarrollo y comienza la transferencia de escuelas nacionales a algunas provincias. También promulga el siempre reclamado Estatuto del Docente y abre la puerta a la enseñanza privada. Entonces, con el objetivo de formar integralmente recursos humanos para el desarrollo, se reorganiza la educación orientada a la producción, y en 1959 se crea el CONET, que es el Consejo Nacional de Educación y Trabajo. También se transforma la Universidad Obrera en UTN, quitándole como toda presencia sindical peronista. Entonces, era como que su propósito, en este tiempo, el propósito estaba más vinculado a la despenalización que a la educación técnica en sí. También se crea el CONET, que unifica las escuelas medias a su cargo bajo la forma de NET, que es las escuelas que están divididas en dos ciclos y al cabo de los cuales uno obtiene el título de técnico. Bien, ahora vamos a pasar al Estado autoritario burocrático. Bien, este es el Estado en donde en 1966 llega al poder el gobierno militar con el Estado burocrático autoritario, que fue encabezado por Juan Carlos Onganía, y es un tipo de Estado que se caracteriza por anular todos aquellos mecanismos políticos y democráticos con el fin de restablecer un determinado orden social y económico. Se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de participación política por parte de la ciudadanía, obviamente, y rigió en forma casi permanente el estado de sitio
y se vieron cortados derechos civiles, sociales y políticos. En cuanto a las políticas educativas, en 1966 se dio la intervención de las universidades, la discriminación ideológica y política en los contenidos curriculares. Se dio lo que se denomina como educación para el orden. Era un gobierno militar y las calles estaban llenas de violencia, estaban llenas de violencia política, persecución, represión, tortura, había desaparición forzosa de personas, censura y demás violaciones de los derechos humanos. Entonces, estas estrategias permitieron vaciar la escuela de contenidos para reemplazarlos por formas que tendrían a socializar niños y jóvenes de manera autoritaria, jerárquica y discriminatoria. En otras palabras, el rol político de la educación en este periodo estuvo centrado en la concepción de que el orden y la disciplina debían convertirse en funciones mucho más importantes que el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos un gobierno militar que finalmente termina cuando vuelve la democracia con Alfonsín en el año 1983. Y bueno, la escuela media, con respecto al sistema educativo, la escuela media recupera paulatinamente su desarrollo y crecimiento social. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, se eliminan los exámenes de ingreso en los colegios dependientes del Estado Nacional, ampliando de esta manera el acceso a las escuelas y a una mayor cantidad de sectores sociales. Bien, entonces acá terminamos con el Estado benefactor y vamos a pasar con el Estado postsocial, o también podemos llamarlo Estado neoliberal, que arranca en el 1899 hasta el 1999. Estos son uno de los representantes del Estado. ¿Dónde lo ponemos acá? Bien, el Estado postsocial se trata de un Estado que abandona su papel interventor en la economía para pasar a cumplir un rol de garante de las reglas del juego, privatizando sus empresas y transfiriendo el mercado de la capacidad de conducir el modelo de desarrollo y de distribución de bienes. Entonces, las características para centrarnos, para estar un poco al tanto de esto, este Estado cuestiona al Estado benefactor, el anterior, pretende modernizar la economía, privatiza empresas de Estado, impulsa las inversiones extranjeras, reduce gastos sociales y elimina los subsidios para la población. Estas son características. En cuanto a la educación, el sistema educativo era considerado un gasto y no una inversión. Fue el periodo exactamente en el año 1992, en donde con la ley 24.049, en donde la nación hace la transferencia de responsabilidad de los servicios educativos de escuela a las provincias. Bien, entonces el Estado ya no se hacía cargo de esto. Después tenemos en 1993 la Ley Federal de Educación, que esta ley planteó derechos y deberes para todos los integrantes de la comunidad educativa, excepto para los alumnos, para quienes solo planteó derechos, respondiendo como al modelo neoliberal en que se planteó esta ley. Entonces, esta ley estableció transformaciones educativas en distintos campos, como estructuras de niveles y ciclos, transformación de los contenidos, de la infraestructura y equipamiento, en la formación docente y transformación en la organización y gestión. ¿Sí? Ahora, después también tenemos en 1995 Ley 24.521 de Educación Superior, que habilitó el arancel a criterio de cada universidad y creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es el CONEAU. Entonces, había también otro hecho importante, había un presupuesto educativo muy bajo y las provincias empezaron a tener dificultades para pagar los salarios docentes.
que desembocó en la demanda del Estado Nacional de hacerse responsable de financiamiento educativo, y en la instalación se instalaron, acá tenemos una foto, la carpa blanca frente al Congreso en el 1997, en el cual era una protesta ante todo esto, que duró más de 1000 días y estaba lleno de docentes que protestaban por esto. Bien, entonces estos fueron los hechos importantes algunos de los hechos importantes de este Estado. Ahora vamos a pasar al Estado Nacional Popular, que arranca del 2003. Entonces, muevo para que vean un cachito más. Bien, entonces en 2003 Néstor Kirchner, que lo tenemos acá en la pantalla, se consagra como presidente de la República Argentina. Durante su presidencia se produce un giro en la política económica respecto a la década previa. Entonces, la economía crece, hay un crecimiento de la economía, hay una reducción del desempleo, y también el gobierno de Kirchner impulsará una política de derechos humanos que se orientará principalmente en la derogación de las denominadas leyes de impunidad. También está el Mercosur y el UNASUR, que se trata de la economía. En la política exterior se colocará el énfasis en las relaciones con los países de América del Sur, del Mercosur, se llama así, y la Unión de Estados del Sur de América, el UNASUR. Con respecto al sistema educativo, el sistema educativo se va a dividir ahora en 4 niveles: el inicial, el primario, el secundario y el superior. Entonces se modifica la estructura del sistema educativo vigente de la Ley Federal de Educación, donde la educación se dividía entre general básica y polimodal. Y además también se extiende la obligatoriedad de asistencia a las instituciones del sistema educativo hasta terminar la secundaria. Entonces, acá tenemos uno de los hechos más importantes, una de las leyes más importantes con respecto a las políticas educativas. Se caracteriza por la sanción de las siguientes leyes. En el 2003 está la ley 25.864, que es la ley de los 180 días de clases. En el año 2013 se sancionó esta y tuvo el propósito de garantizar un mínimo de días de clases por año. Después, en el 2005 tenemos 2 leyes, que es la ley 26.058, la ley de educación técnico profesional, diseñada con el propósito de recuperar y organizar la enseñanza técnica de nivel medio y superior. Después tenemos la ley número 26.075, que es la ley de financiamiento educativo, mediante la cual se buscaba la recuperación de la principalidad del Estado en la financiación de la educación. Después, en el 2006, tenemos la ley número 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, más conocida como ESI, y tiene como objetivo garantizar la educación sexual integral para todos los niños, o sea, niños, niñas, adolescentes de todos los niveles, y articula aspectos como biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y finalmente tenemos la ley número 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, y se hace en reemplazo de la Ley Federal de la Educación del 1993. Esta ley define a la educación como un derecho humano y será el Estado quien tiene la responsabilidad de mantener un sistema educativo con acceso igualitario para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, con el propósito de crear las condiciones para que en todo el territorio de la República Argentina se garanticen iguales condiciones de calidad en el servicio educativo. Entonces, sí, creo que acá estaríamos. Perfecto, acá hemos terminado.
Espero que les haya gustado, que hayan entendido mi explicación. Lo he resumido lo más posible que alcancen estos 20 minutos. Así que muchas gracias y gracias por escucharme. Chao, chao.